Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, la idea de hoy es hacer una puesta en común de la lectura que ustedes realizaron del material de observación, ¿sí? Los chicos que por alguna razón no se pueden conectar, les vamos a pedir que suban al aula virtual un fragmento de su cuadro o su mapa conceptual que realizaron después de la lectura, ¿sí? Bien, y a los que están participando les vamos a invitar a que compartan con sus compañeros qué es lo que les quedó de ese trabajo, ¿sí? ¿Quién se anima a leer su trabajo? Algunas ideas, algunas líneas que... Buenas tardes, Buenas, ¿qué tal? ¿cómo Hola, le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hola, ¿qué hola, tal? buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí se le cortó a la profe. Bien, a los que recién se conectaron entonces, comentarles que estamos abriendo la posibilidad a que ustedes comenten un fragmento, una síntesis de lo que llegaron a realizar en el cuadro que les pedimos, cuadro o mapa conceptual, de la síntesis que hicieron del trabajo de la observación, del material de observación. A ver, ¿quién arranca? ¿Quién comienza? ¿Qué pudieron rescatar respecto de la observación? Anímense, vamos, de a poco. A ver, Morel. Profe, Sí, yo le iba a decir lo que entendí nomás. dale. Sí, esa es la idea. ¿Sí? Bueno, la observación es un fenómeno visual que capta múltiples imágenes y al mismo tiempo es inevitable, porque de acuerdo a ello la observación se complejiza y presenta no pocas dificultades cuando se trata de ubicarlas como una herramienta para obtener conocimientos de aquello que se trata de ver y comprender. Muy bien. Muy bien. Ahí vos leíste, ¿no es cierto? Es parte de tu trabajo. Sí, sí, profe. Sí, José. A ver, ¿quién más puede leer? Profe, yo sinceramente no había entendido la consigna, porque yo pensé, primero entendí que había que hacer una síntesis. Después cuando volví a releer lo que decía en el aula, vi que decía un mapa conceptual o un esquema o lo que sea. Entonces yo hice el mapa, pero no hice la síntesis. O sea, sí No, resumí. Pero está bien, esa era la está consigna. bien, Lo que nosotros les pedimos Ah, está bien. era que como no van a entregar esa síntesis, nosotros no les creamos un, un recurso para que ustedes entreguen el trabajo, para que entreguen la síntesis. La manera de participar sería que ustedes, además de hacer esa síntesis y después el cuadro o mapa, escriban en el foro un fragmento, un texto, algo que les llamó la atención de toda la producción que hicieron. Es como para dejar un registro en el aula de lo que ustedes hicieron. ah. A mí lo que más me llamó la atención fueron todas las preguntas, profe, que se hacen. Exacto, muy bien. Vieron que no es que uno va nomás Pero eso a igual lo plasmé en mi... Sí, A ahí ver, estoy de acuerdo con mi compañera Claro, también. porque es impresionante todas las preguntas, no se me hubieran ocurrido a mí. No, ¿y para qué creen ustedes que se podrían usar esas preguntas?
¿Con qué pueden relacionar de lo que vimos nosotros? ¿Cómo, profe? Disculpe, no le ¿Para escuché qué muy creen bien. ustedes, para qué les serviría a ustedes esa guía de preguntas? Para guiarnos, profe. Claro, para armar una el guía. informe. Para elaborar un Puede ser, informe, para armar un ¿sobre qué? informe Ajá, sí, sobre- para armar un informe ¿de qué? De la de observación. lo que pasa en la institución. Muy bien, un informe de observación de lo que pasa en la institución. Muy bien. ¿Y con qué Profe, más yo pueden tengo una relacionar? duda, Sí, que a ver, se había, te por escucha ejemplo, muy bajito. había algunas preguntas que decía sobre el desarrollo de la reunión Sí, y cómo, o sea, nosotros, si estuviéramos sin la pandemia, digamos, y si fuéramos a una institución, a la hora de que ellos, los directivos, se reúnen, nosotros tenemos que estar observando desde afuera, sería, o sea, entraríamos a observar hasta las reuniones de los directivos entre los docentes. siempre que eso o sea, es una instancia de observación y de aprendizaje, ¿sí? Para ustedes. Hay algunas instituciones que son de carácter más abierto, que en función del directivo y de cómo es la cultura de esa institución, les habrían permitido a ustedes participar de algún tipo de reunión, como por ejemplo las reuniones de PEI, ¿sí? Hay compañeros de ustedes que participaron en algunas de las reuniones de PEI, ¿sí? O alguna reunión de personal, ¿sí? Entonces, por eso en la guía aparecen algunas cuestiones como para pensar después el cómo esa reunión en función de un análisis que se puede hacer, ¿sí? Fundamentalmente, es todas esas preguntas, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos digamos, a mirar analíticamente, podríamos ubicarlas en distintas dimensiones, ¿sí? De análisis que presentan las autoras de Cara y Seca, ¿sí? Vieron que aparecen ahí, están como en ejes o por elementos, pero en realidad perfectamente nosotros podríamos pensar, a ver, ¿qué preguntas de esas que aparecen ahí me servirían para conocer, para obtener datos, ¿sí? De la observación, ¿sí? De la dimensión pedagógico-didáctica, ¿sí? ¿Qué preguntas de esas que están ahí me darían información en mi observación de la institución sobre la dimensión administrativa, por ejemplo? ¿Sí? O sea que en realidad no significa que uno cuando va a observar una institución va a hacer todas esas preguntas y va a responder a todas esas preguntas. Es una guía. ¿Por qué? Porque se entiende que la habilidad del observador le va a permitir prescindir de algunas de esas preguntas, ¿sí? Que pueden realizarse algunas personas, ¿sí? Entonces, si el observador es eficaz, va a poder justamente obtener la información a partir de lo que ve, ¿sí? A partir de lo que puede registrar, ¿sí? Por eso, después se podrá hacer un análisis de eso para comprender los distintos elementos, las interacciones, etcétera, ¿sí? Pero en principio, siempre el observador tiene que tratar de captar aquello que ve, que se manifiesta sin emitir ningún juicio, dice el texto, ¿sí? En lo posible, por eso es que habla del registro, de cómo registrar lo que se observa también, tratando de ser lo más claro posible y sin emitir ahí algún tipo de juicio. Por ejemplo, no sé, la directora entró apurada, tenía cara de enojada, ¿sí? En realidad, yo puedo decir, la directora entró apresurada, porque eso es lo que veo. O sea, la idea de expresar que estaba enojada, bueno, a veces ya tiene que ver con mi interpretación, ¿me entiendes? Entonces, por eso, siempre para Eso poder... sería parte de la descripción. Ajá. Claro, exactamente. Podría ser, y más allá aún, porque uno también puede describir, ¿sí? Sin emitir, digamos, ideas, porque la idea es que
que la observación no esté teñida por mis propios juicios. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que siempre Claro. el registro tiene que ser lo más objetivo posible. Y después, con todo lo que yo observé, veré qué tipo de análisis hago de eso o de interpretación. Pero se entiende que ese análisis o esa interpretación que voy a hacer va a venir de la mano de algunas fuentes teóricas, ¿sí? En este caso, nuestra fuente teórica tiene que ver con cara y seca, ¿sí? Con lo que proponen las autoras respecto de las distintas dimensiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa guía es muy interesante, ¿sí? A muchos les sirve, de hecho se usa, ¿sí? Para poder conocer el funcionamiento general de la institución, ¿sí? No significa que ustedes tengan que hacerlo así. Muchas de esas preguntas ustedes las van a poder responder o utilizar, ¿sí? Cuando tengan que hacer el trabajo práctico de observación institucional, que es lo próximo, ¿sí? Entonces, van a poder mirar ahí qué preguntas les van a dar respuestas sobre algunos elementos de las dimensiones que proponen las autoras de cara y seca. ¿Se entiende? Sí, sí, Profe, profe, sería- también. Ah, Sí. no, preguntarle nomás a Brenda porque yo le iba a cambiar de tema. Pregunta nomás. Sería que todas estas preguntas nosotros tenemos que ver a base de qué pedagógica nos van a servir. A ver. Todas esas preguntas te van a orientar a vos a mirar a la institución, a obtener información. Porque, a ver, la observación en las ciencias sociales, ¿sí? es una herramienta para obtener información, para obtener datos, para recabar datos, ¿sí? Entonces, esa observación, después de esa observación, se entiende que uno haría un análisis o una interpretación. Para poder hacer un análisis de eso que yo observé, necesito las fuentes teóricas, ¿sí? Entonces, estas preguntas son preguntas guías, ¿sí? A ver, déjenme que tengo acá el material en la compu. Son preguntas guías. Fíjense que primero, y es lógica el orden que tiene, ¿sí? Lo que primero presenta el material tiene que ver con las preguntas contextuales, ¿sí? El barrio, dónde está ubicada la escuela, cómo son las casas, qué servicios tiene alrededor la institución. Ahí hay unos mosquitos por acá que me están... Entonces, esas preguntas, ¿sí? Nos ayudan un poco a interpretar lo que llamamos nosotros el contexto, ¿sí? Saber de dónde vienen los alumnos, si todos los alumnos que asisten a la institución viven en ese barrio cercano, ¿sí? Está lenta mi compu, Por no ahí puedo lo que encontrar. yo creí que preguntó Brenda, Silvana, Sí, es sí. acerca de si cada vez que nosotros observamos una institución, nos tenemos que regir con algún sostén teórico. Ella dijo pedagógico, pero quiso decir o se habrá referido a un sustento teórico. Y que en este caso, lo que aclaró hoy la profe Silvana, es que en ese material que ustedes leyeron sobre la observación están las preguntas guías, ¿sí? En el trabajo de ustedes, en el caso nuestro, digamos, el sustento teórico les va a dar, o les dio, todo lo que ustedes leyeron de cara y seca sobre las dimensiones. Entonces, tienen las preguntas guías y el análisis y la interpretación se realiza cotejando lo que se observó realmente con lo que nos dice la teoría. No sé si eso responde a tu pregunta, Brenda. Sí, a eso me refería. Bueno. En perdón. este caso, nuestro sustento teórico es cara y seca, pero puede suceder que cuando ustedes, por ejemplo, hagan una licenciatura en educación o realicen un magíster o un doctorado, un doctorado, se toma de sustento teórico otra teoría. ¿Entienden? Que va a ser o parecida, o ampliada, o renovada. ¿Por qué? Porque todas las fuentes bibliográficas se van actualizando, ¿sí? En todas las instituciones.
hasta ahora en práctica 1, una de las bibliografías, digamos, como guía es Cara y Seca, ¿sí? Es una de ellas. Por eso se coteja lo observado con todo lo que ustedes hicieron con respecto a las dimensiones, ¿sí? Siempre tiene que haber una fuente teórica. Exacto, lo mismo pasa cuando nosotros observamos una clase, porque yo puedo, por ejemplo, no ser docente, observar una clase y puedo criticar al docente, por ejemplo, porque no le responde las preguntas a los alumnos, puedo criticar al docente porque no le ayuda a resolver, pero todos los docentes actuamos como actuamos porque hay detrás una concepción ideológica y teórica que nos está diciendo cómo debemos trabajar. Y hoy existen muchas corrientes actualizadas de enseñanza de la matemática donde nos dicen que no podemos responder, por ejemplo, ustedes me preguntan, profe, yo no entiendo esta ecuación, ¿será que me puede resolver? Y si yo me pongo ahí a resolverles, no estoy respondiendo a esa teoría, estoy respondiendo a otra teoría, que es la conductista, ¿sí? En cambio, si yo me paro en la constructivista, yo tengo que empezar a guiarles, pero sin hacerles, sin mostrarles cómo se hace. El tema que si yo me paro en el conductismo y yo no comprendo esto de que el docente no les explique cómo se hace, no voy a comprender esa postura del docente. ¿Entienden? Lo mismo pasa con todos los roles dentro de la institución. ¿Sí? Todos actuamos en función a una concepción filosófica, teórica, ideológica. ¿Sí? Hay veces que uno está como docente, por momentos es un poco conductista, por momentos es un poco constructivista, por momentos es una mezcla de ambos, ¿entienden? Pasa con las escuelas, que por ahí, por ejemplo, puedan ser en algunos aspectos más cerradas, en otros aspectos más abiertas, en algunos aspectos es más como esto de familia, en otros momentos es más de concertación. Es como que tenemos pinceladas de cada tipo de organización, ¿sí? Profe, y a la hora de, por ejemplo, de hacer el informe, si hay, porque yo, por ejemplo, a la hora de leer Cara y Seca me identificaba con mi colegio, en partes era así y en partes era así. Exacto. Me acuerdo que explicó que no hay un colegio exacto que sea de tal forma y de tal forma. Pero a la hora de informar, ¿cómo se diría? Y bueno, a mí, Silvana me va a corregir. Por ejemplo, vos podés decir que la institución, estoy dando un ejemplo que es lo que se me está ocurriendo ahora, ¿sí? Por eso puede haber errores. La institución era abierta a la comunidad porque considero que mi institución era abierta a la comunidad porque todos los años se realizaba una exposición de los trabajos de artística y a fin de año se realizaba una muestra de los números de gimnasia. Y además, todos los años, en octubre, venía un médico a dar una charla sobre prevención de las adicciones. Entonces vos, por esas cuestiones, vos considerás que tu institución es abierta. Pero, por ejemplo, para cuando nosotros queríamos organizar un viaje de egresados para ir, o un viaje de fin de año, la rectora no nos autorizaba, o era, como que para otras cuestiones era cerrada. ¿Entienden? Entonces, ahí me parece que vos tenés que indicar qué elemento observaste o te permite inferir que era de tal clasificación y qué otros elementos te permiten
que observaste te permiten inferir que corresponderá a otra, o por esas actitudes o por esos actos, ¿sí? O sea, crees que se ajustan más a una y no a otra. Por eso estaban los ejemplos en cara y seca. Por eso era importante. Lo mismo, profe, con la cultura institucional. Exacto. ¿Sí? Que tampoco hay un tipo de cultura, digamos, que Rígida. no es rígido o un solo tipo de cultura, pero sí poder visualizar si hay una que predominaba o que predomina en la institución y por qué les parece que predominaba. Es ¿Sí? importante Entonces, predomina fundamentar por por qué. esto. Porque entonces ahí es donde nosotros vemos que manejan la teoría. En el informe nosotros no queremos que ustedes digan, hay una instituciones de concertación de familia porque, y repetir todo lo que dice la teoría, porque eso ya sabemos. Sino, ¿qué elementos que ustedes observaron de su escuela les permite inferir que es de cuestión de familia? Y ahí sí se va a ver lo que conocen de la teoría o lo que están manejando de la teoría. Por eso son siempre inferencias, Uh-huh. ¿sí? Que tienen que estar fundamentadas. Por eso es que, ¿cómo les pedimos nosotros que ustedes fundamenten? Según los elementos que observaron, las situaciones que observaron, ¿sí? Esto me permite afirmar, ¿sí? O me permite corroborar que esta institución, ¿sí? O la cultura imperante es del tipo familiar. ¿Sí? Entonces, bueno, anteriormente mencionan las situaciones que ustedes vivieron, relatan lo que observaron, ¿sí? Para que eso sea el sustento, ¿sí? De eso que ustedes están afirmando, digamos, ¿sí? Por eso, a ver, tampoco se trata de que nosotros vamos a decir que la institución es la mejor o la peor, ¿sí? No estamos, nuestro lugar no es ese. Nuestro lugar es interpretar, ¿sí? Es observar y analizar las características que tiene esa institución, ¿sí? No decir, sí, porque la culpa es de la directora, que no, podemos mirar la gestión, ¿sí? Entonces podemos mirar las funciones del directivo, ver cómo están, cómo se sienten los distintos actores, cómo es el funcionamiento de la institución, ¿sí? Pero no podemos emitir juicio. Esta institución es muy cerrada, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, se visualizan elementos que hacen a una institución cerrada, en tanto que generalmente no se permite mucho el acceso, ¿sí? Digamos, a las personas, se observa que el vínculo con la familia no es un vínculo muy saludable, bueno, no saludable, sino no hay un vínculo estrecho, ¿sí? Entonces, bueno, esas cuestiones que uno las pueda ir fundamentando, ¿sí? En este caso, nosotros les vamos a pedir que ustedes hagan un informe de observación del ISARM, ¿sí? Entonces las fuentes van a ser el cuadernillo de ingreso, de apoyo al ingresante, la página web, la experiencia que tuvieron aquellos que estuvieron en el cursillo de ingreso, lo que visualizaron en ese momento, ¿sí? Lo Por que eso es que va a ser lograron un ver en el informe que lo van a hacer entre recorrido, lo que lograron ver ese tiempo que duró el cursillo, ¿sí? Y con respecto a la cultura institucional y con respecto a el contrato fundacional, ustedes tienen información en el cuadernillo de ingreso, en el cuadernillo del IVAS y en la página del ISPARM, ¿sí? La página es ISPARM, pero el instituto es ISARM. Porque antes era Instituto Superior del Profesorado, ¿sí? Y ahora en realidad, si bien sigue teniendo muchos profesorados, hay tecnicatura en arte visual, psicopedagogía, ¿sí? Entonces por eso quedó ISARM, ¿sí? Bueno, profe, yo, cambiando de tema, la alumna Sabina Pos de Ley está conectada a través de una llamada. Y me pidió que le pregunte, o sea, ella le está escuchando, la está escuchando.
Genial. Y su pregunta es si dentro de la carpeta está el diario de ruta. O sea que el diario de ruta sería todo lo que se va escribiendo todos los días, ¿no? ¿Y eso está dentro de la carpeta? ¿O cómo sería? Eso sería como el trabajo de campo. La hoja de ruta de ustedes es como la descripción o el relato de lo que ustedes fueron haciendo todos los días que fueron a realizar la observación. ¿Sí? Entonces, esa hoja de ruta les va a servir a ustedes para, para elaborar el informe final. ¿Sí? Lo que generalmente se presenta es el informe y el análisis. Nosotros en este caso no le vamos a pedir un análisis, ¿sí? Le vamos a pedir un informe describiendo los elementos, ¿sí? Pero la hoja de ruta es la hoja del observador, ¿sí? En la que Claro, puede esto ir es algo informal, por registrando, decirlo así. sí, es informal, pero bueno, digamos, las investigaciones se hacen en distintos pasos, ¿sí? Hay distintos registros. Entonces la Serían hoja como de nuestros ruta cálculos auxiliares es en álgebra. Exacto, algo es así, parecido. exactamente. Sí, ¿No? sí, O como tu hojita exactamente. de Entonces cálculo cuando eso, empezás a resolver los problemas y que todavía no tenés idea de cómo resolver, pero que estás intentando resolver, y vos te armás sí. una guía de qué es lo que tenés que hacer primero, y bueno, y después eso lo llevas a Profe, la si práctica. nosotros, Ok. profe, si nosotros estuviéramos en clases normales, ¿íbamos a ir a una institución a observar o igual íbamos a hacer del ISAR nomás? El primer trabajo era analizar, pero iban a tener tiempo para observar de nuevo, después de la teoría, e iban a tener tiempo para sacar fotos y todo lo demás, y se hacía una exposición con fotos que sacaron de cada uno de los elementos de las dimensiones. El primer trabajo de campo era la observación en el ISAR. Ah, o sea que no íbamos a ir a otra Y escuela. después Y después sí iban a después, otra escuela. Nosotros ahora le comentamos, Silvana, cómo haríamos después. sí. Después, el trabajo siguiente sería hacer una réplica de este trabajo que hacen ahora en el Montoya, pero con su escuela secundaria, pero buscando información con un hermano o alguien conocido que ustedes tengan cerca de sus casas, haciéndoles una entrevista acerca de cómo están las escuelas en las que ustedes cursaron, cómo está ahora, y visitando la página web que tenga su escuela o el Facebook que tenga su escuela. ¿Entienden? Entonces, Sí, profe. recurriendo a los recuerdos de ustedes, recurriendo a algún elemento que puedan obtener de una entrevista a un actor que actualmente está trabajando en esa escuela, pero en situación de pandemia. Ya sea, por ejemplo, que ustedes conozcan a un profesor que esté trabajando actualmente, algún preceptor o algún alumno que esté trabajando actualmente en esa institución, alumno que esté cursando, ¿sí? Entonces le puedan hacer una entrevista por Zoom, por WhatsApp, por llamadas, ¿sí? Y tratar de cómo podemos observar a una institución en aislamiento social, porque estamos atravesando un aislamiento social, pero todas las instituciones se están dando a conocer a través de las redes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué elementos de esa institución podemos ver a través de las redes? ¿Qué se puede ver? La organización, cómo se organizan, si participan los alumnos o no, si participan los docentes o no, cómo es el trato, ¿sí? Se puede ver el contrato fundacional o no, si se puede, qué es lo que se puede ver a través de las redes ahora, porque no podemos ir a las escuelas. Entonces, hacer una réplica de lo que hacíamos antes en la presencialidad, pero hacer ahora desde la virtualidad con todos
las limitaciones que eso significa. Digamos, nosotros sabemos que ustedes van a tener un montón de limitaciones, pero ¿qué se puede ver e interpretar a partir de lo que se ve ahora, desde el distanciamiento? Esa sería la idea. Obviamente que no va a ser muy extenso y van a tener que poder hacer con las herramientas que ustedes tienen ahora. ¿Se entiende? Qué miedo, profe. Sí, se entiende. Nos tocó Para algo el- re diferente nomás. Más o Y menos. sí, porque el contexto es totalmente diferente. El contexto es distinto, pero lo que nosotros les pedimos es adecuado, ¿sí? No es lo mismo Lo que les lo que vamos les a pedir pedimos a no es ustedes el en este mismo trabajo que contexto pedíamos antes. que lo que le pedíamos a los alumnos en la presencialidad. ¿Se entiende? Entonces, quizás Readaptado ustedes a no. la virtualidad. Exactamente. Y que para nosotros es en realidad una adecuación importante, ¿sí? Porque la experiencia de ir a la escuela o en el ISAR nomás, de volver a observar, de volver a registrar, de tomar las imágenes, bueno, todo eso tiene lógicamente que otro impacto en la experiencia, ¿sí? Entonces por eso vamos a utilizar los recuerdos, los recursos que ustedes tienen, ¿sí? Y no tengan miedo porque es algo que van a ver ustedes que una vez que van haciendo, van redactando, van trabajando sobre la observación de los elementos del ISARM, eso después directamente lo van a trasladar a la otra institución, ¿sí? Y lo van a hacer en función de sus posibilidades, ¿sí? Aquel que no Por eso tiene estamos... hermano, que no tiene forma de recabar información, busca en las redes. Y si no puede, no hay, porque hay escuelas que no tienen información en las redes, bueno, ahí vemos qué podemos hacer, ¿sí? Bueno, profe. Profe, pero esas preguntas, por ejemplo, ¿cómo, o de lo que nos acordamos nomás, sobre los docentes y todo eso, o cómo vamos a saber a través de internet eso, a través de la página? Y Ustedes ahí, van a tener la guía. Sí, profe, perdón. en algunos casos van a tener que recurrir a sus recuerdos y parte de eso van a volcarlos a sus autobiografías. Así que vamos a valernos de también información que hay en la autobiografía para poder volcarla a este trabajo. No es necesario que describan a todos los docentes para este trabajo de campo, para este trabajo de la observación en la institución. Ahí ustedes pueden tomar algunos o la mayoría, actitudes que tenían la mayoría de los docentes y a partir de ahí poder inferir qué concepción había sobre, por ejemplo, el aprendizaje. De todas formas, a ver, me parece que Se están si bien asustando nosotros les antes del estamos tiempo, porque adelantando todavía algunas ideas, no la recibieron la intención no es consigna esa. La intención, Parece que sí. por eso, la intención es que vayamos paso paso a paso, que no se desesperen, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ustedes, los requisitos previos para poder avanzar? Tienen que ver con que ustedes hayan leído los capítulos de Cara y Caraisteca, que hayan hecho sus síntesis, que hayan leído el material de observación, ¿sí? Que tengan el cuadernillo del ingresante, que puedan ingresar después a la página web del ISARM, que puedan trabajar en grupo, ¿sí? Y ahí van a tener las consignas, ¿sí? Una vez que ustedes tienen las consignas, van a empezar a trabajar en grupo. La fortaleza de ustedes también, además de estos recursos previos o requisitos previos, va a ser trabajar en grupo, ¿sí? Porque la vivencia que yo pude tener en esas semanas de cursillo puede ser muy distinta a la a la vivencia que del puede otro. tener mi compañero, porque quizás mi compañero puede contar algo que vio o que vivió respecto de la dimensión administrativa, por ejemplo. Algo que otro Y no yo vio. Ujú. pude haber tenido una experiencia
en relación con lo comunitario, por ejemplo. Entonces, entre todos van a ir encontrando distintos elementos que les van a ayudar para dar respuesta a esas consignas. Otra cosa, ¿Entienden? Silvana, para Entonces, aclararles, no queremos que ustedes se asusten y se... Sí, entre el trabajo del Montoya y el otro trabajo que ustedes van a hacer en la escuela, nosotros les vamos a presentar otro trabajo con respecto a una película, el de Escritores de la Libertad, que les habíamos hablado. Ay, profe, yo vi, qué linda. Nosotros con la profe descargamos la película, compramos, buscamos a alguien que nos descargue y compartimos a través de internet, o sea, por correo electrónico, y esa tenemos que mirar de nuevo con la profe para pensar bien las consignas, para ver qué elementos ustedes pueden rescatar de ahí, y que ese sea como también un trabajo de entrenamiento, que todos puedan ver, o subiríamos en el aula virtual la película, ¿sí? Pero ese sería un quizás trabajo lo que vamos a de hacer entrenamiento. como puesta en común, a lo mejor para que no sea otro trabajo por escrito, se me ocurre ahora, profe, porque todavía no Exacto, que definimos lo bien miren eso. así un fin Quizás de puede ser que semana. trabajemos en un foro, exactamente, o en el Zoom, bueno, hacemos una puesta en común y En un foro hacemos y los en un Zoom. intercambios. Ujú. Algo como más Exactamente. distendido. Sí, quizás para que ellos tengan también. Así que no se asusten de antemano, ¿sí? Vayamos paso a paso. ¿Sí? Les adelantamos como para que ustedes vean que todo esto tiene una lógica y que tiene una continuidad. Y que a veces uno como alumno lo vivencia recién cuando uno termina el cursado de la práctica, ¿se entiende? Entonces por eso les vamos contando, para que ustedes vean que vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y que ustedes van avanzando en esa complejidad, porque ya trabajamos instituciones, ya trabajamos Cariseca, las dimensiones, ahora trabajamos la herramienta de observación, que es fundamental para poder observar la institución. Y vamos ¿sí? a Entonces trabajar vamos entrevistas avanzando. también. Exactamente. Nos queda 1 minuto 11. Bien. ¿Están bien? A mí me gustaría ver los rostros de ustedes, porque Un ratito, entiendo que tiene el que ver último con la minuto. conectividad. Yo ahora me empecé a conectar desde la compu y no anda mi cámara. Pero ya Claro. era la... Bueno, sí, a mí me pasa lo mismo, por Yo eso igual, mi uso cámara el no anda, celular. pero No hay problema. Es porque es un deseo nomás Pero de yo verle las siempre caras. mostraba mi carita, profe. Sí. Bueno, chicos, Bueno, ya vamos a poder. ¿sí? termina el tiempo, nos queremos despedir y bueno, que puedan avanzar con sus producciones en el foro y éxitos. Hasta la semana que viene. bueno, profe. Bueno, profe. Muchas Nos gracias, vemos, profe. que ande bien. Gracias Chao, por chao. conectarse y por estar. Voy a Nos vemos. subir al aula Chao, profes. la grabación. Chao, chao. Bueno, profe. Chao. 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 Gaby, les saludos del teléfono. Dale, Bueno, saludos sí. a Pos de Qué buena Ley, estrategia Sabina. esa.